Buenos días, ingeniero. En este momento procederé a la explicación del primer ejercicio correspondiente al segundo parcial. El ejercicio fue tomado del libro Sadiku, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. El tema es análisis nodal. Es el problema 3.1 y el enunciado dice lo siguiente. Determine I sub x en el circuito que se muestra en la figura 3.50. Aplique análisis nodal. Podemos ver en la figura 3.50 es un circuito que está formado por tres resistencias y dos fuentes de voltaje, con sus respectivos valores. Antes de entrar en la resolución matemática, nosotros debemos tomar en cuenta la visualización del circuito. Por ende, aquí tenemos tres figuras en las cuales vamos detallando paso a paso cómo se realiza el análisis en el circuito. Para la resolución de estos ejercicios por mediante el método de voltaje por nodos, es de suma importancia colocar el nodo de referencia. ¿Qué es un nodo de referencia? Es un nodo que tiene un voltaje cero. Es una conexión de polo a tierra. La ubicación del nodo de referencia puede ser en cualquier nodo de todo el circuito, pero para una resolución más fácil es recomendable colocarle en un punto en donde exista la mayor cantidad de conexiones. Por ende, nosotros colocamos el nodo de referencia en la parte inferior izquierda, porque hay las conexiones de las dos fuentes de voltaje y la resistencia de 2 kiloohmios. En la figura 2 nosotros tenemos la dirección de la corriente I1 y I2 en sus respectivas mallas. Podemos ver que en la malla 1 tenemos la corriente I1, cómo se desplaza, y en la malla 2 cómo tenemos el movimiento de la corriente 2. En la figura 3, nosotros por convención de signos colocamos el signo en las resistencias. Estos signos se ubican mediante la dirección de la corriente. Entonces tenemos aquí la ubicación de los signos en las tres resistencias, en la de 1 kiloohmio, 4 kiloohmios y 2 kiloohmio. Ya, podemos darnos cuenta que en la figura 4 nosotros tenemos en la parte superior, donde están marcados con puntos negros, los los nodos que existen tanto para el voltaje 1, para el voltaje 2 y para el voltaje V sub X. Es importante colocar estos nodos ya que dependiendo de lo que nos pida el ejercicio, a nosotros hacer un correcto uso del punto de referencia, nosotros podemos obtener un cálculo de una mejor manera y exacta. Listo, entonces luego nos dirigimos a la resolución matemática. Como podemos ver, aquí tenemos tres puntos importantes para resolver este ejercicio. Empezamos con el primero, nodos fáciles. Como podemos ver, en nodos fáciles nos dan unos valores de V1 que es igual a 9 voltios, V2 que es igual a 6 voltios. Estos valores nosotros obtenemos a partir de las fuentes de voltaje. ¿Cómo obtenemos estos valores? Bueno, tomamos como guía el nodo de referencia. Entonces vemos la dirección que toma la corriente desde donde sale desde las fuentes, y podemos ver que se aproximan tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho a los voltajes V1 y V2. Entonces, por ende, como no existe ninguna resistencia, entonces por ende ya tenemos los valores de V1 y V2, que serían 9 y 6 voltios respectivamente. En el punto 2 nosotros nos dirigimos al nodo V sub X. ¿Por qué nos dirigimos a este punto? Bueno, porque en sí el enunciado nos pide que calculemos el valor de la corriente I sub X. Entonces en este punto lo que nosotros realizamos es la ley de corriente de Kirchhoff, la cual nos dice que las sumatorias de corrientes que entran menos la sumatoria de corrientes que salen deben ser igual a cero. Entonces nosotros nos dirigimos al punto B sub X. Podemos ver el sentido en el cual se dirigen las tres corrientes. Entonces podemos ver que tanto I sub 1 como I sub 2 están ingresando al nodo B sub X. Por ende tomamos con un signo negativo las corrientes que entran y B sub X está saliendo del nodo X. Entonces tomamos como signo positivo las corrientes que salen. Entonces la fórmula nos quedaría menos I sub 1 menos I sub 2 más I sub X, esto igualado a 0. El momento que ordenamos la ecuación nos queda que I sub 1 más I sub 2 es igual a I sub X. Tercer punto, resolución de la ecuación. Hay que tomar en cuenta la ley de Ohm, la cual nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. De aquí nosotros despejamos la intensidad y tenemos que la intensidad es la relación del voltaje sobre la resistencia.
Listo. Bueno, entonces ahora colocamos la ecuación que obtuvimos en el nodo B sub x, en la cual nos daba que i sub 1 más i sub 2 es igual a i sub x. A partir de aquí nosotros volvemos a visualizar el circuito y nos podemos dar cuenta que el recorrido que toma la corriente 1 es desde el voltaje 1 hasta el voltaje B sub x y se desplaza por la resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces la relación quedaría B sub 1 menos B sub x sobre 1000 ohmios, que es igual a 1 kilo ohmio. La misma relación, el mismo análisis tomamos para I sub 2. Podemos ver que se desplaza la corriente I sub 2 parte desde el voltaje 2 y termina en B sub x. Y todo esto recorre por la resistencia 4 kilo ohmios, que vendría a ser 4000 ohmios. Entonces la relación quedaría B sub 2 menos B sub x sobre 4000. Y todo esto igualado a la intensidad I sub x, que como podemos ver es esta corriente inicia desde B sub x y termina en el nodo de referencia. Pero como el nodo de referencia tiene un voltaje 0, entonces suprimo de este valor. Entonces nos quedaría B sub x sobre 2000. Bueno, en el paso 2 podemos ver que cada fracción fue separada, tanto su numerador como su denominador. Entonces aquí nos queda que b sub 1 sobre 1000 menos b sub x sobre 1000 más b sub 2 sobre 4000 menos b sub x sobre 1000 es igual a b sub x sobre 2000. En el punto 3 nosotros ponemos los valores que conocemos. Nosotros, como obtuvimos en los nodos fáciles, conocimos que B sub 1 es 9 voltios y B sub 2 es 6 voltios. Entonces estos valores colocamos en la ecuación que tenemos en la fila 3. Bueno, nos dirigimos al punto 4 y aquí podemos ver que adjuntamos todos los valores similares y en un extremo y en el otro extremo dejamos las constantes. Entonces en el punto 5 nos queda que menos 7bx sobre 1000 es igual a menos 21 sobre 2000. Luego de tener esta relación nosotros despejamos el b sub x y tenemos que el voltaje en el nodo x es igual a 6 voltios. Posteriormente en el punto 6 nosotros volvemos a ver la ecuación de ley de Ohm, la cual al despejar nos quedaba que la intensidad es igual a voltaje por resistencia. Entonces, como ya tenemos los valores de la resistencia que nos da por el enunciado en el circuito y como ya calculamos el valor de voltaje, entonces solamente despejamos. Y al momento de despejar nosotros obtenemos que la corriente I sub x que recorre es el tramo desde B sub x hasta el nodo de referencia es de 3 miliamperios. Por la atención prestada, gracias, ingeniero.